Hola, yo soy Luli y les doy la bienvenida una vez más a este canal. El día de hoy vamos a hablar de la historia del estudio de animación de Pixar, así que si te interesa este tema, quédate en este canal. Si sos nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada. De cualquier forma subimos videos todos los martes y viernes. ¡Hola! ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más. Como no han escuchado en la intro, el leído en el título, etcétera, etcétera, hoy vamos a hablar de la historia del estudio de animación de Pixar. Para quienes no lo sepan, el estudio de Pixar actualmente pertenece a Walt Disney Company, sin embargo en sus orígenes no estaba relacionado con este, sino que era un estudio independiente. Pero sí cabe aclarar que durante el proceso de creación de este, sí hubo otro estudio muy grande involucrado en el mismo, que también actualmente pertenece a Walt Disney Company. También me gustaría aclarar que Pixar fue el encargado de crear el primer largometraje creado completamente por computadora. Pero para eso hubo un montón de camino antes que vamos a pasar a contar ahora. En 1974, Edwin Catmull y Alvy Ray estaban obsesionados en que querían crear el primer largometraje creado absolutamente todo por computadora. Así que se unieron a un grupo de investigación llamado el Laboratorio Gráfico de Computadora. Mediante los años que estuvieron participando en ese proyecto, sí hicieron bastantes avances, comenzaron a crear las primeras animaciones, eran muy reducidas y muy pequeñas, incluso se llegó a hacer un prototipo de corto animado por computación llamado The Works. Sin embargo, con el traspaso de los años, cada vez este laboratorio tenía menos fondos y Edwin y Alvy se dieron cuenta que si querían llevar a cabo su proyecto iban a tener que trabajar en conjunto con un estudio de cine. En ese momento George Lucas estaba buscando a personas encargadas de algunos efectos por computación para su estudio Lucasfilm, por lo tanto contrató a 6 de las personas que integraban el laboratorio de computación, entre ellos por supuesto Alvy y Edwin. Estas 6 personas crearon un departamento o una división dentro de la compañía de Lucasfilm llamada Graphic Group Division, en el cual se encargaron de hacer los efectos por computación para películas como por ejemplo Star Wars. Con el tiempo esta pequeña división de Graphic Group Division comenzó a crecer y llegó a tener hasta 40 empleados. En 1983 ingresó a la compañía de Lucasfilm John Lasseter, que quizás lo hayan escuchado nombrar si han visto un video mío en el cual hablo de Disney Toons, se los voy a dejar enlazadito arriba en la descripción de abajo. Este sujeto también estaba súper obsesionado casualmente con crear el primer largometraje animado por computadora, así que Edwin y Alvy vieron la oportunidad. Sin embargo, George Lucas decidió que no era el momento indicado para que él financiara completamente ese proyecto, así que los animó a que crearan un estudio independiente. Esto se debía a que la última película de Star Wars estaba teniendo bastantes pérdidas, por lo tanto no parecía factible seguir invirtiendo en un proyecto que no se sabía si iba a tener éxito. Durante muchos años, si bien Alvy y Edwin tuvieron el proyecto en mente, no lo querían llevar a cabo porque creían que iba a ser algo imposible para la tecnología de la época. Pero en 1986 finalmente se deciden y pasan a crear su propio estudio independiente llamado Pixar. Los fundadores por supuesto eran Edwin y Alvin, pero George Lucas sí estaba financiando de alguna manera y los apoyó monetariamente, pero para llevar a cabo sus proyectos debían buscar inversionistas. Mientras buscaban capital para poder desarrollar sus proyectos, se les ocurrió crear ordenadores que pudieran producir la animación y que tuvieran una inteligencia muy avanzada para la época. Y como estamos hablando de ordenadores, esto llamó la atención de una persona que posiblemente conozcan llamada Steve Jobs. Para quienes no lo conozcan, es el fundador de la empresa Apple. En 1986, Steve Jobs compró la compañía de Pixar por la cantidad de $5 millones y también inyectó otros 5 millones para procesos creativos. Finalmente se convirtió en el socio mayoritario de la junta directiva. Además de la grandiosa incorporación de Steve Jobs al proyecto, Disney se comenzó a interesar en las computadoras que estaba creando Pixar. Por lo tanto, estas computadoras decidieron que las iban a vender tanto para usuarios como para los estudios de animación que quisieran hacer algún trabajo por computadora. Si bien esto no tuvo rentabilidad para los usuarios ya que eran demasiado complejas para que las pudieran utilizar, sí les dieron muchísimo provecho, por ejemplo, compañías como Disney, las cuales fueron utilizadas como por ejemplo en el caso de este último estudio, junto con un software para crear los coloreados de las escenas en 2D. Una película en la cual puede notar sin duda esta incorporación mucho más tecnológica es en La Bella y la Bestia, en la escena del baile, la cual realmente tiene una diferencia de animación muy grande. Si bien visualmente sigue siendo 2D, podemos ver que hay un cambio en todo lo que es la imagen general, puntualmente en esa escena. Mientras todo esto pasaba, John Lasseter seguía produciendo cortos y entre ellos llegó a producir y mismo distribuir un corto llamado Luxo Jr. Este corto, protagonizado por la lamparita que hoy en día la ubicamos como la lamparita de Pixar, fue presentado en la convención de gráficos por PC, dejando a todos atónitos y además estuvo nominado a un premio Oscar en la categoría de mejor corto animado. Luego de mucho trabajo, finalmente John logró crear un corto llamado Teen Toy, el cual se trataba sobre un pequeño juguete que trataba de escaparse de un bebito. Este juguete, por supuesto, tenía vida y todos los juguetes de la habitación también. ¿A qué le suena?
Este proyecto estuvo nominado a 3 premios Oscar, siendo el ganador de Mejor Corto Animado. Sin embargo, mientras por un lado John estaba teniendo muchísimo éxito con los cortos animados, en 1990 Disney mostró interés en crear un largometraje basado en el exitoso corto Teen Toy. Entre un año de muchas negociaciones, finalmente Pixar y Disney llegaron al acuerdo de que iban a crear 3 largometrajes animados, por un valor de $26 millones. Las cláusulas del contrato obligaban a Disney a hacerse cargo de la producción, de la distribución y de la promoción del corto, mientras que Pixar se encargaría del proceso creativo. Sin embargo, también se dividieron las ganancias, pero no de manera equitativa, ya que Disney se quedaba con los derechos de absolutamente todos los personajes, casi todas las ganancias de taquilla y absolutamente todas las ganancias que pudieran obtener por merchandising. En cambio, Pixar se quedaba con un muy pequeño porcentaje de las ganancias de taquilla y las ganancias que se obtuvieran de la distribución de las películas por video. Mediante todo este proceso de creación, Pixar se consolidó como un estudio de animación muy importante y también creó una forma de trabajar que hasta el momento no se había utilizado, llamada Brain Trust, la cual consistía en que el director no tenía la última palabra, sino que se hacían juntas creativas en las cuales absolutamente todos opinaban y tenían voz y voto en las decisiones y en el proceso creativo de la película, haciendo que hasta la actualidad Pixar sea una de las compañías más amenas para trabajar. Esto quiere decir que sí, actualmente todas las producciones de Pixar están creadas bajo esta metodología de trabajo. 5 años después, en 1995, se estrenó finalmente el primer largometraje animado por computadora de la historia, siendo este Toy Story. Esta película fue un éxito rotundo en taquilla, recaudando más de $361 millones. También obtuvo 3 nominaciones a los premios Oscar. En 1999, durante la creación de la película de Toy Story 2, Pixar se dio cuenta de que el acuerdo que habían hecho con Disney era totalmente injusto, y mientras que Disney se encargaba de lo que era el proceso de postproducción y la distribución de un producto que ya estaba terminado, Pixar era quien realmente cargaba con la parte más difícil, además de todo el proceso creativo y de creación de la película. A partir de ese momento comenzaron a tratar de renegociar con Disney el acuerdo para llegar a un trato un poco más equitativo. Sin embargo, no nos olvidemos que en ese momento estaba a la cabeza de la compañía de Disney, Michael Eisner, el cual solamente quería ver dinero, así que no había ninguna posibilidad de que él llegara a aceptar este tipo de acuerdos. También hubo un gran problema, y es que como Disney tenía los derechos de los personajes, Michael Eisner, sin consentimiento de Pixar, intentó incluso crear una serie basada en Toy Story. Esto generó incluso que casi llegaran al fin del contrato laboral entre Disney y Pixar. Esto te los cuento también un poquito más desde el lado de la perspectiva de Disney en mi video sobre Disney Toons que les había nombrado anteriormente. Recuerden que se los dejo enlazadito abajo en la descripción. Y como cuento también en ese video, en ese momento en el cual era toda una tormenta, mucha indecisión y los estudios estuvieron casi a punto de pelearse para siempre, llegó una luz en el camino llamada Bob Iger. Tras muchos años de pleito con Pixar y Bob a la cabeza de Walt Disney Company, ya que Michael Eisner había renunciado y él se había quedado como el nuevo CEO de la empresa, Disney finalmente en el 2006 compró Pixar por un valor de $7.400 millones intercambiados en acciones de la bolsa, convirtiendo así a Steve Jobs en el mayor accionista de la compañía de Disney. Algo bueno sacamos de esto, y agradezco también que haya sido bajo la tutela de Bob Iger, quien actualmente no es el CEO de Disney, ya que renunció el 25 de febrero del 2020, por supuesto que el 2020 arruinando cosas, pero al menos nos dejó este legado, y es que tanto Disney como Pixar siguen siendo estudios que, si bien pertenecen a Walt Disney Company, trabajan de manera independiente, es decir que Pixar mantiene aún su metodología de trabajo, sus oficinas independientes, y los proyectos, si bien están distribuidos por la misma compañía, no son necesariamente los mismos, y cada uno mantiene aún su esencia. En la actualidad, Pixar tiene en su haber 21 películas, $14.000 millones recaudados y 20 premios Oscar. Les estuve preguntando por Instagram cuál creían ustedes que era la mejor película de Pixar, y aclaré que no valía decir cuál era su favorita, porque muchas veces la gente confunde de decir como esta es mi favorita, es la mejor película. Y creo que hay que ser un poco crítico y decir que pese a que es la mejor película, no necesariamente tiene que ser mi favorita o viceversa. No porque una película me encante, tenga que ser la mejor película del estudio. De cualquier manera, aunque por supuesto no me sorprendió, la gran mayoría de ustedes me contestó que Toy Story. Algunos pusieron la saga de Toy Story, otros pusieron Toy Story. Yo puntualmente, al menos para este video, me voy a quedar con que la mejor película, sin duda, a mi criterio, es Toy Story, la 1. Y en lo personal también me parece que Monsters, Inc. es un gran contendiente. Sin embargo, sí les voy a dar la derecha, y aunque, reitero, a mí, por ejemplo, Toy Story no es una película que me vuelva loca, se los comenté en el video en donde reacciono a mis VHS de cuando era chica, se los voy a dejar en el enlazadito arriba y la descripción de abajo, pero sí entiendo el proceso creativo el cual tuvo que pasar. La historia es fantástica, y más si nos remontamos a la época en la cual estuvo hecha, y teniendo en su haber, por supuesto, ser el primer largometraje animado por computadora de la historia, realmente creo que Toy Story se lleva el primer premio. Pero reitero, no estoy hablando de la saga completa de Toy Story, estoy hablando de la 1, porque la 2 a mí me gusta más, pero entiendo que no es una gran película porque la trama es bastante mala. La 3 es una gran película,
porque concluyó con algo aunque yo no la necesitaba. Y la 4 para mí no existe. Yo la tengo erradicada. Para mí es Toy Story 1, 2, 3. Y la 4 es un especial navideño que voy a hacer de cuenta que nunca lo hicieron. En la actualidad tenemos algunas películas que siguen manteniendo un poco lo que es la esencia de Pixar de crear completamente el universo desde cero, siendo por ejemplo Inside Out o Intensamente, o la más reciente que es Onwards o Unidos. Sin embargo, aunque a mi parecer la calidad de Pixar estuvo bajando a lo largo de los años, hay que reconocerles que lo que es la creatividad y la completa creación del universo que nos presentan sigue estando presente. Y ahora sí llegamos oficialmente al final del video. Si llegaron hasta acá les agradezco muchísimo por su tiempo y me encantaría que me ayuden con un me gusta y compartiendo. Si no lo hicieron hasta el momento, los invito una vez más a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada. De cualquier forma, subimos videos todos los martes y viernes. Desde acá les mando un beso muchísimo y espero nos veamos muy prontito y bye.